Ya, estamos grabando entonces la sesión. Bien, muy buenas tardes. Me disculpo, reitero mis disculpas nuevamente por la situación extraordinaria. Eh, Vamos a comenzar la clase de hoy día. Voy a hacer una recapitulación de la regla del hospital nuevamente, porque no tuvimos la oportunidad de practicarlo derechamente. Recuerden que mañana tienen la evaluación en clase. Eh, Así que eso. Vamos a partir entonces voy a volver a recapitular la regla del hospital. Esta clase se está grabando en este momento, así que la pueden consultar cuando lo crean conveniente. Bien, estoy admitiendo a los que se van incorporando de a poco. Ya, voy a tomar como referencia el apunte eh, de clases. A mí me interesa volver a recapitular la regla del hospital. Ya vimos esencialmente en clase la esencia de la regla del hospital. Quiero volver a recuperar. Vamos a hacer algunos problemas que involucraba otros casos, otras situaciones de indeterminaciones. Lo que se está planteando en la regla del hospital, como bien se indica acá, los casos cero sobre cero. Aquí está el teorema. Bueno, yo anoté en clase las mismas hipótesis que estaban acá eh, sobre la regla del hospital, así que eh, no hay mucho inconveniente con eso. Caso cero sobre cero, uno tiene que derivar arriba y derivar abajo. Son ejemplos muy elementales estos que están acá. Vamos a ver si hacemos ejemplos un poquito más sofisticados. Voy admitiendo de a poco. En el segundo ejemplo aparece también un caso infinito sobre infinito, que también se está considerando. Así que la regla del hospital nos dice que el cálculo del límite pasa por calcular derivada del numerador sobre el denominador. Y en la última expresión el cálculo ya es eh, fíjate que nuevamente es cero sobre cero, así que vamos a volver a aplicar la regla. Aquí se hace nuevamente el cálculo de la regla del hospital. Para el caso cero sobre cero se volvió a calcular el coseno en pi medio es cero, en numerador y denominador. Y aquí nuevamente vuelve a aplicar la regla del hospital. Aquí a este nivel ya podemos calcular el límite con la forma que ya sabemos, pero se está ilustrando la regla del hospital, así que se está aplicando con nuevamente una tercera vez para concluir el ejercicio. Bueno, aquí la regla del hospital nos está indicando que hay que calcular la derivada para poder, hay que chequear la parte más importante que tenemos que chequear que tiene la indeterminación. Este ejemplo es bien interesante porque nos dice que si tú no chequeas previamente que es la forma correcta, entonces la regla del hospital nos va a dar un resultado que no es el verdadero. El límite no es indeterminado, de hecho es cero, y la regla del hospital nos da esta cosa rara, así que hay que tener mucho cuidado al momento de aplicar las reglas. Ya, aquí vamos a a ilustrar un poco más. Las otras indeterminaciones que aparecen son, como se indicó, cero elevado a cero, infinito elevado a cero y uno elevado a infinito. Cada una de las reglas se aplica cada una de las formas es llevada a la forma clásica usando el artificio. Bueno, aquí está haciendo esencialmente, lo podemos ilustrar esto, mira, lo que está haciendo esencialmente lo que nosotros indicamos en la clase, que quiero calcular es el límite de una función elevado a función. Eso es e elevado a logaritmo eh, de a elevado a b, y eso es eh, e elevado a b por el logaritmo de a, b por el logaritmo de a, ¿correcto? Entonces ese truco lo está ocupando, aquí estoy admitiendo a más gente que está llegando, bueno, todo ha sido muy, muy,
muy encima, así que vuelvo a reiterar mis disculpas por la situación. Entonces, eso es lo que se está aplicando. Lo que pasa es que se está haciendo de una manera un poco más rebuscada, que es hacerlo por partes. Primero va a aplicar el logaritmo, va a calcular la derivada del logaritmo de esta expresión y después va a exponenciar el resultado del límite. ¿Ok? Aquí formalmente, si nosotros quisiéramos calcular ese límite, tendríamos que hacerlo así. Límite, cuando x tiende a más infinito, de 1 más 1/x elevado a x. Esto es igual, y aquí voy a colocar exponencial, voy a exponenciar eh, el límite por la continuidad de la función exponencial más infinito de x por el logaritmo de 1 más 1/x. Esto es lo que nosotros vamos a hacer cuando calculemos el límite. ¿Ok? Entonces lo que hay que hacer ahora es calcular el límite de lo que está dentro. Y ese es el cálculo que está haciendo aquí. Este límite que estoy marcando con este color es el que está calculando acá. ¿Ok? Este es de la forma x tiende a infinito, infinito, voy a marcarlo con otro color para que se vea. Entonces, esto es de la forma, ah, pongamos rojo aquí, infinito por cero. Que como nosotros sabemos, lo tienes que reescribir de la forma 0/0 o infinito sobre infinito. Y lo que está haciendo es escribir ese límite de la forma como se está indicando acá. Se está escribiendo esta expresión como 1/x, ahí está, porque esa es la manera más conveniente de calcular. La forma que queda es 0/0. Aplica el L'Hopital a esta parte, que le da 1, ¿correcto? Entonces el resultado del límite es este. No sé por qué no lo hace directamente. El resultado es e elevado al límite, que es 1, es e. Ahí está el resultado del límite, que es lo que está indicando acá, ¿no? El argumento, qué sé yo, y al final, acá está, ¿no? Al final, e. Ese es el cálculo que está haciendo. ¿Ok? Entonces, aplicando esa misma idea, vamos a resolver algunos problemas. Vamos a calcular algunos límites. eh, Profe, Función elevado a función, cuénteme. siempre que apliquemos exponencial, el resultado será el Euler elevado al Al resultado que nos límite, dio, ¿no? exacto. E elevado al límite que corresponde. Lo que pasa es que acá lo está haciendo de dos formas. Se está dando una vuelta larga para concluir lo que estamos haciendo. Entonces, mira, vamos a calcular, por ejemplo, mira, calculemos el siguiente. Voy aquí agreguemos, a ver, agreguemos aquí. Ya, a ver, vamos a calcular. Vamos a hacer algunos problemas. Hoy hace tiempo que no ocupo esto. Ya vamos a colocar aquí. A ver, aquí, ya, entonces vamos a calcular. Mira, problemas. Problemas. Me interesa que esta parte lo entiendan porque este es contenido de prueba. Mira, vamos a calcular el siguiente límite. Límite cuando la variable tiende a 1 de 2 menos x elevado a tangente de pi x sobre 2. Lo primero que uno tiene que chequear acá es qué tipo de indeterminación tiene. Esto es de la forma 1 elevado a infinito. Esa es la indeterminación que está. Tangente de pi medios es infinito y la base vale 1. Entonces, ¿cuál es el truco? El truco es este límite, solución, llamemos a todo este límite estrella, lo voy a llamar a todo este límite estrella, estrella, a ver, voy a borrar aquí la indeterminación para que se vea, llamemos estrella, calcular el límite de estrella, estrella es igual a
la exponencial, aquí va a quedar un poco sobrecargado. Bueno, anotémoslo derechamente ya, la exponencial del límite cuando x tiende a 1 del logaritmo de toda esta expresión que está aquí. Lo voy a anotar solamente por cortesía, pero el cálculo es el que está tangente de, bueno, ¿cuánto está acá? Pi x sobre 2 elevado al límite. Entonces esto es igual e elevado al límite al logaritmo del límite. E elevado, no, te estoy diciendo acá, perdón. Estamos calculando el límite, esa es una indeterminación, es límite cuando x tiende a 1 de tangente de pi sobre x medios por el logaritmo de 2 menos x. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el límite de este límite y el resultado va a ser exponenciado para obtener el resultado final. Vamos a calcular este límite. Estoy marcándolo de ese color que está ahí. Ya, y como se puede apreciar, ese límite, tiene el problema original tiene la indeterminación 1 elevado a infinito, y este tiene la indeterminación cuando x tiende al valor 1, 0 por infinito. Este es 0 infinito por 0. Aquí aplicamos L'Hopital. Se aplica L'Hopital. Pero antes de aplicar L'Hopital solamente actúa en una fracción. Así que lo que vamos a hacer es reescribir. ¿Cómo lo podemos reescribir? Límite, cuando x tiende a 1, vamos a hacer el camino largo, ¿ah? Tangente de x, pi sobre x medio logaritmo de 2 menos x. Esto lo vamos a escribir como el límite cuando x tiende a 1 de logaritmo de x por el recíproco, que sería cotangente, ¿no? Ya, aquí estoy haciendo un cálculo de más. Nos estamos complicando de más. Voy a hacer la observación después, pero supongamos que no nos damos cuenta. Esto nos queda de la forma, nos queda de la forma eh, y 0 sobre 0. Entonces vamos a ocupar L'Hopital aquí. A ver, ocupemos L'Hopital. ¿Cómo nos queda? Entonces, regla del L'Hopital. L'Hopital. Vamos a colocar acá, límite cuando x tiende a 1, al valor 1 de la derivada del numerador. Bueno, anotémoslo acá para que se entienda que estamos usando L'Hopital. Aquí puede hacer una marca, una señal de que está haciendo L'Hopital cotangente de pi x sobre 2. Hace bastante tiempo que no escribo con esto y se nota. Pi x sobre 2. Voy a borrar ahí, no se ve muy bien. Pi x medio. Voy a derivar. Derivamos entonces. Esto es igual al límite cuando x tiende a 1 de menos 1. Estamos calculando la derivada 2 menos x por partido por la derivada de la cotangente menos cosecante cuadrado, cosecante cuadrado de pi x sobre 2 por la derivada de lo que está dentro, pi medios. Ahí está, esto está en el denominador, entonces esta raya grande ahí, ¿ok? Y ahora hagamos el álgebra, esto es igual a, hagamos el álgebra 2 sobre pi por el límite cuando x tiende a 1, ¿de qué cosa? 1
partido por 2 menos x por cosecante cuadrado. Que lo podemos escribir en términos de seno, si quieres, eh, 1 sobre la cosecante seno cuadrado, pero da lo mismo porque este límite ya es finito. eh, Cuando x vale 1, cosecante de pi medio es 1 y 2 menos 1 es 1, así que el valor del límite es bastante directo. Esto es 1 partido por 1 al cuadrado. El límite vale 2 sobre pi. Ahí está el valor del límite. Entonces uno dice así, el límite, anotémoslo de nuevo, cuando x tiende a 1 de 2 menos x elevado a la tangente, ¿de cuánto? De pi x medio es e elevado al valor del límite, lo que estamos indicando acá. O sea, es e elevado a 2 sobre pi. Ese es el valor del límite. ¿Ok? Ahí tenemos el primer problema. Ahí estamos el problema número 1. ¿Ok? A ver, ¿qué dice aquí? Chat. ¿Qué pasa con el negativo de menos 1? Pero se cancela, pues mira, 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 mira. Este menos se cancela con ese menos, pues. Y la derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrado. ¿Ok? Eso es. ¿Ya? Así que queda 2 sobre pi. Ya. Hagamos otro. Practicamos la misma idea. 2. Vamos a calcular el límite y después vamos a ver otra variante, otro caso de indeterminación. Déjenme buscar un problema por acá, muy parecido al anterior. Debo tener uno por aquí muy parecido al problema número 7 sale, ¿no? A ver, x elevado a 1 partido por x menos 1. Cuando x tiende obviamente a 1, entonces indeterminación nuevamente 1 elevado a infinito. Entonces uno dice solución, anotémoslo acá. Este límite es igual a voy a anotarlo bien grande para que sea la exponencial del límite cuando x tiende a 1 del logaritmo de x 1 partido por x menos 1. O sea, esto es igual a la exponencial del límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre x menos 1, propiedad del logaritmo, por el logaritmo de x. Así que se calcula, uf, me disculpo porque hace bastante tiempo que no escribo con esto, así que la letra no me sale muy bien. Se calcula este límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre x menos 1 por el logaritmo de x. Fíjese que así como está escrito, es de la forma en 1 es 0 y esto es infinito, 0 por infinito, ahí está, 1 sobre 0, pero en realidad este límite, si tú lo escribes como fracción, está directo ya, límite cuando x tiende a 1. Aquí no hay que hacer mucho más porque es simplemente la fracción. Fíjate que esto lo puedo escribir así, no estamos haciendo nada, así. Y entonces nos queda, para resaltar, nos queda de la forma 0 sobre 0. Una forma, otra manera de escribir. Entonces, esta escritura y entonces aplicamos derechamente L'Hopital aquí. L'Hopital. L'Hopital es el límite cuando x tiende a 1. Coloquemos acá la derivada del logaritmo, perdón, derivada del logaritmo, estamos anotando, versus la derivada de x menos. Si se fijan ustedes, este límite que se está planteando es la derivada de la función logaritmo, es la derivada por definición del límite. Así que este límite tiene que dar 1, derivada de esto. Entonces la derivada de esto es límite cuando x tiende a 1,
falta de costumbre. X tiende a 1, la variable X tiende al valor 1 de 1 partido por X versus 1, así que este límite vale 1. Por lo tanto, el límite es E, elevado a 1, que es C. X elevado a 1 partido por X menos 1 es E elevado a 1, o sea, es E. Ese es el valor del límite. ¿Ok? Ya, ahí tenemos entonces, déjenme buscar unos problemas interesantes, eh, todos muy parecidos. A ver, em, déjenme, bueno, este es muy parecido al otro, ¿ah? A ver, uno más, pero es lo mismo. X tiende a cero. A ver, hagamos un tercer problema con la misma idea, 3. Vamos a calcular el límite cuando X tiende a cero más de X elevado a 1 partido por el logaritmo de ¿cuánto? El logaritmo de E elevado a X menos 1. Ya, hagamos el cálculo directo. Entonces, esto nos queda cero elevado a ver, vamos viendo. 1/0 nos queda cero elevado a cero también. No, no voy a tomar la asistencia. No voy a tomar considerar la asistencia hoy día. O los voy a colocar a todos presentes, porque ya, 0 elevado a cero. Queda cero elevado a cero. ¿Ok? Eh, eso. No, no, no la voy a considerar, lo voy a colocar a todos presentes para responder a alguien que me está preguntando por la asistencia. Todos presentes hoy día. Ya, cero elevado a cero. ¿Ok? Cero elevado a cero. Ya, es cero elevado a cero. Chequemos que es 0 elevado a cero, porque el numerador claramente, o sea, la base claramente es 0 y el exponente es 1 partido por logaritmo de 1, porque e elevado a cero es 1, así que 1 elevado a cero, así que es, eh, esto es, pero el logaritmo de cero es infinito. Mira, aquí hay que jugar. Nosotros tenemos que hacer calzar la indeterminación. Técnicamente el exponente es de la forma 1 partido por menos infinito, ¿de acuerdo? Porque te queda logaritmo de cero. Y esto lo vamos a interpretar todo abusando como cero. Así que por eso que tiene la forma, ¿de acuerdo? Cero elevado a cero. Profe, ¿Ya? Cuénteme, ¿por qué es menos infinito? Ah, porque no, te no, queda ya logaritmo vi. de cero. Te queda logaritmo de cero, que nosotros sabemos que logaritmo de cero, la gráfica de la función logaritmo, ¿cierto? Cuando la variable se acerca a cero, el logaritmo es menos infinito. ¿Ok? ¿Ok? Ya, ok, Entonces, gracias. 1 partido por menos infinito lo interpretamos como cero. Aquí, sin tanto darle tanta vuelta, tenemos que darnos cuenta que tiene la forma indeterminada. Entonces, podemos aplicar L'Hopital. Entonces, esto es igual al exponencial del límite cuando x tiende a cero más de 1 sobre el logaritmo de e elevado a x menos 1 por el logaritmo de x. Vamos a calcular el límite por logaritmo de x. Entonces uno dice ahora, por acá, a ver, ahora vamos a calcular este límite, que es el exponente, x tiende a cero más. Fíjate que la expresión que está dentro del límite la podemos escribir así naturalmente como en el problema anterior. Logaritmo Profe, e elevado a x menos 1. Cuénteme. ¿Ah? ¿por qué es por logaritmo de x? Porque fíjate, porque lo que tú estás haciendo aquí es esto, pues mira, como lo estamos explicando arriba, estás usando esta idea. Porque es a ver, lo que estoy haciendo es esto, mira, a ver, voy a colocarlo aquí. Yo quiero calcular el límite de algo así, y ese algo lo estoy escribiendo, fíjate, lo estamos escribiendo como e elevado al logaritmo de a elevado a b. Y ahora estoy sacando por propiedad del logaritmo b por el logaritmo de a. ¿De acuerdo?
De acuerdo. ¿Quién es A? Es X. ¿Quién es B? Esta expresión. Por eso es que queda así. ¿Ok? Ya, profe, gracias. Entonces, B por el logaritmo de A. B es esta expresión y el logaritmo y A es esto. Así que queda así. Ahora el límite nos queda infinito sobre infinito. Solamente porque lo reescribimos como fracción. Y entonces estamos usando la regla de L'Hopital. Entonces, ¿cuánto queda la derivada aquí? Derivada, logaritmo, la regla del L'Hopital, límite tiende a cero más. Vamos calculando la derivada, anotémosla directamente. Derivada del denominador, 1 partido por e elevado a x menos 1, por la derivada de lo que está dentro, e elevado a x. Hagamos todo el álgebra. Límite cuando x tiende a cero más de, si hacemos todo el álgebra, nos quedaría una cosa así. Técnicamente nos queda así. Eh, x por e elevado a x. ¿Ok? Bueno, que es de la forma cero sobre cero. Bueno, nosotros ya sabemos que este límite va a funcionar, ¿ah? Este es un límite básico que calculamos en la clase. Es de la forma cero sobre cero, pero como nosotros dijimos en clase, aquí en realidad el límite es igual a este límite. Todavía no estamos usando el hospital de nuevo. Esto tiende a cero más de e elevado a x menos 1 partido por x. Porque esta parte tiene límite 1 cuando x tiende a 0. Así que calcular el límite es calcular el límite de esto. Y aquí podemos volver a usar el hospital, aunque ya deberíamos saber que ese límite vale 1, pero calculémoslo con el hospital de nuevo. Aquí vamos a colocar es igual a el hospital. Límite cuando x tiende a 0 más. Bueno, y aquí va a dar e elevado a x, la que es la derivada del numerador sobre el denominador, que es 1. Así que esto es e elevado a 0, que es 1. Entonces así, el límite original, cuando x tiende, anotémoslo una vez más, x elevado a 1 por el logaritmo de e elevado a x menos 1 es e elevado a 1 es e. Ahí está el límite. A ver, volvamos al apunte. Miren, aquí está haciendo todos los cálculos con detalle. Bueno, aquí hay un listado de cálculos de límites usando L'Hopital. Ese problema que sería bueno que lo vieran ustedes. Aquí en este tipo de cálculos hay un caso que no aparece. Bueno, en realidad sí aparece, acá está. Ese que está ahí. Vamos a hablar un poquito de ese caso. Fíjate que si tú evalúas, cambias en el problema número H el valor de 1, te queda este caso que se llama el caso infinito menos infinito. Ese también es indeterminado. Y aquí también aparece el caso infinito menos infinito en estos dos problemas. Aunque el límite I lo podemos calcular de la manera que nosotros sabemos. Fíjate. Entonces, hablemos un poco de ese caso para cerrar. Mira, el caso infinito menos infinito, hablemoslo aquí. Mira, caso infinito menos infinito. Entonces, la idea en ese caso es de la forma infinito menos infinito. Tengo por aquí, que es simplemente en el caso infinito menos infinito, lo que hay que hacer es, ¿cuándo ocurre ese caso? Bueno, pues su caso ocurre cuando un límite, cuando ambos límites son infinitos. Y ambos límites son infinitos con el mismo, ¿ah? Es decir, ambos van a más infinito y ambos van a menos infinito, a eso nos referimos. ¿Ok? Aquí puede ser más, ambos van a más o ambos van a menos. Estamos restando, o digamos, estamos sumando dos infinitos distintos. Eso es lo que estamos diciendo. Es infinito. Entonces, la idea depende de la expresión, pero la idea es, tú estás calculando un límite de una diferencia, técnicamente,
separadamente te da infinito, el mismo infinito, así que estás restando. La idea es eh, f de x menos g de x, simplemente transformarlo en una fracción. En una fracción. Generalmente haciendo la operación de fracciones, que es restar fracción. ¿Ok? Ahí. La mayoría de las veces. Porque si se transforma en una fracción, va a quedar así o va a quedar así. Y entonces se usa L'Hopital. A ver, veamos un ejemplo de esto. Debo tener un ejemplo de eso por aquí, en ese caso. A ver, déjenme chequear. Uno sencillo, miren, acá está, por ejemplo. Parece que es el mismo problema que estaba planteado ahí. Eh, hagámoslo así, a ver. Mira, por ejemplo, vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 de 1 partido por x menos 1 partido por el seno. Hagamos dos problemas simplemente para la idea. ¿Cómo calculamos ese límite? Bueno, eso es de la forma infinito e infinito. ¿Ok? Infinito menos infinito. Vamos a colocar, para precisar el infinito, límite lateral así. Así que ambos son más infinitos. Ese, ese es un problema que queremos calcular. Bueno, ¿qué es lo que está indicando acá? Que la solución es la siguiente. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, haz la operatoria. Lo que vas a hacer es sumar la fracción, o restar la fracción en este caso. Entonces queda seno de x menos x partido por x por el seno de x. Y al hacer la operatoria, al transformar la fracción, nos queda en este caso así, 0 sobre 0. Y ahí entonces aquí usamos L'Hopital. L'Hopital. Vamos a usar la regla de L'Hopital. Esto nos queda límite cuando x tiende a 0, en este caso más, de, bueno, anotémoslo aquí, bueno, vamos a derivar acá arriba, partido por la derivada de lo que está abajo, x por el seno de x con derivar, y entonces queda así, límite cuando x tiende a 0, de la derivada del numerador que queda coseno de x menos 1, eh, ¿cierto? Derivamos acá, queda seno de x más x coseno de x. Tenemos eso. Seno de x más x coseno de x. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a volver a derivar. ¿Cómo nos queda? A ver. Fíjate que nosotros volvemos a chequear y queda así. 0 sobre 0 de nuevo. Pongamos acá. Y, por lo tanto, fíjense que antes de derivar ya estamos en condiciones. Este límite va a dar 0. Se ve que va a dar 0, ¿no? Lo voy a poner en rojo acá. Este límite debería ser 0, ¿no? ¿Por qué razón debería ser 0? Fíjese que si nosotros dividimos arriba y abajo por x, el denominador te da límite 1 y el numerador da límite 0. Así que ese límite va a dar 0, ¿de acuerdo? Lo que estoy diciendo es que a veces con el conocimiento del límite no es necesario usar L'Hopital siempre, ¿ok? Ese límite va a dar 0 por lo que nosotros sabemos pues, sigamos con el color rojo. Es decir, si divido por x te va a dar esto. Si tú me dejas así, igual a límite cuando x tiende a 0, de arriba nos va a quedar así. Por eso lo estoy escribiendo en este color rojo porque este es un cálculo que no estamos usando L'Hopital acá. Sabemos que el límite del numerador va a dar 0 y el denominador nos queda así. Seno de x
partido por x más coseno de x. Así que esto en el límite debería ser 0 partido por 1 más 0. Así que este límite tiene que dar 0. ¿Ok? Ese límite vale 0. Con lo que sabíamos de antes. ¿Ok? Bueno, eh, si usamos L'Hopital, tenemos que llegar a concluir lo mismo. Entonces, mira, voy a colocarlo acá. Perdón. Coloquémoslo aquí en un paréntesis. Este cálculo no tiene nada que ver con L'Hopital. ¿Ok? Pero para que se entienda que no es necesario saber L'Hopital para calcular límites, por supuesto, pero a veces no es necesario usar L'Hopital siempre. Eso es a lo que me refiero. Esto es negro, ¿no? Entonces, mira, si usamos L'Hopital, digamos con el cálculo que está en negro, aunque ya si hacemos el cálculo anterior, esto que estoy haciendo ya no es necesario, voy a calcular el límite cuando x tiende a 0 de la derivada del numerador, que es menos seno, dividido por, estamos ya calculando el límite, aquí queda coseno de x, estamos derivando el denominador, ojo acá, coseno de x más, eh, más x por la derivada menos coseno, menos seno. O sea, esto es igual al límite cuando x tiende a 0 más de menos seno de x dividido por 2 coseno de x menos x por el seno de x. Y ahora vamos a comprobar que efectivamente da 0 porque el numerador da 0 y el denominador da 2. 0. ¿Ok? Este límite vale 0 entonces. Hacemos el álgebra. Agregamos un segundo problema. Con este segundo problema cerramos lo que es el L'Hopital porque estas indeterminaciones se calculan de esa manera, se transforma en un álgebra. Déjenme buscar si tengo un problema por acá de este tipo, no sea tan... eh, pero es que es el mismo, es exactamente el mismo. Eh, a ver, veamos este. La misma idea, a ver, 1 partido por, a ver, problema, vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0, a 0 de 1 partido por el logaritmo x más 1 menos 1 partido por x. Aquí estamos calculando el logaritmo más, ¿no? Estamos calculando ese, ¿no? ¿Sí? Entonces uno dice solución. Esto es igual al límite cuando x tiende a 0 más queda así. De x sacamos la operatoria. X menos el logaritmo de 1 más x partido por el producto. X por el logaritmo de 1 más x. Que queda de la forma 0 versus 0. Entonces uno dice L'Hopital. Nos queda el límite cuando x tiende a 0 más de... Voy a anotarlo aquí, voy a derivar esto. Vamos a derivar esta expresión y lo vamos a dividir por la derivada de esta expresión. 1 más x derivada. O sea, nos queda así, límite cuando x tiende a 0 más de
derivada del numerador, nos queda 1 menos 1 partido por x más 1, dividido por, derivamos el denominador, aquí queda logaritmo de x más 1, más x partido por x más 1. A ver, hagamos el álgebra. Antes de calcular el límite, hagamos el álgebra. Sumemos las fracciones en el numerador y denominador. Aquí queda x. A ver, hagamos el cálculo. Más chiquitito para que se vea. X partido por x más 1. Eso es en el numerador. Una raya grande. X más 1 por logaritmo de x más x. Logaritmo de x más 1 más x. Ahí, queda feo. X más 1 más 1 más x, y todo esto está partido por x. Voy a hacer la raya más 1, perdón. Ahí, esa es la raya de la fracción original. Entonces esto nos queda igual al límite cuando x tiende a 0 más de x versus x más 1 por el logaritmo de x más 1 más x. Más x. Ya veamos aquí. Más x. Ya, cuando x tiende a 0, el numerador nos da 0, esta parte aporta 0, porque el logaritmo de 1 es 0, esta parte aporta 0, y aquí tengo 0, así que queda 0 sobre 0 de nuevo. ¿Sí? Entonces vamos a usar L'Hopital una vez más para hacer el cálculo. Entonces nos quedaría así. Esto es igual, perdón. Aquí. Nos quedaría igual L'Hopital, límite cuando x tiende a 0 más de la derivada del numerador 1. Calculemos la derivada en el denominador. Aquí quedaría logaritmo de x más 1. Estamos derivando en el denominador. El primer sumando es un producto, más x más 1 por la derivada del logaritmo de x. Eso te da 1 más x, más 1. Ahí está la derivada del denominador. ¿Ok? Entonces, cuando reemplazamos 0, nos queda que el límite es 1 partido por 1 más 1. O sea, es un medio. Ese es el valor del límite. Ahí está, ¿ves? Entonces, si nosotros nos fijamos en los problemas que están planteando, bueno, este es el problema H muy parecido, y acá en el problema I también le tiene esa indeterminación, y aquí tiene que transformarla esta en una fracción, y la manera de transformarla en fracción, todos ustedes ya saben que es racionalizar, ¿cierto? Ahí lo transforma en una fracción. Ahí transformas esa expresión en una fracción, y esa es la que está calculando. Bueno, con esto ya abordamos casi todas las indeterminaciones. El problema J y L son indeterminaciones que ya las vimos, y H e I son las que hemos tratado, y todas las demás son de la forma que se está indicando ahí. Bueno, esa es la regla del hospital. Ese es el primer tema del que iba a hablar hoy día, o completar lo que hicimos en la clase expositiva y que no pudimos hacer en la última clase. Eh, ¿Cuál es el tema? Que la información que yo manejo inicialmente es que la prueba número 2 en la PEP 2 va a tener como contenido hasta aquí, en principio, toda la unidad de derivada hasta L'Hopital.
Eso significa también los problemas de aplicación con enunciado, que ya vimos bastante en clase. Eso sí, originalmente, pero puede que también tenga un poco más de contenido. Y entonces, tomando esa contingencia, vamos a empezar a trabajar ahora el tema de esta semana. ¿Cuál es el tema de esta semana? Aquí está, que es en la semana 11. Este es el tema que vamos a empezar a abordar. Derivación implícita y derivadas. Son temas bastante cortos. Con estos dos temas se cierra la unidad de derivadas. Se está cerrando el curso, en principio, con estos dos temas. Derivación implícita y derivada de la función inversa. Bueno, el objetivo no es esencialmente leer el apunte directamente. Voy a hacer, aquí esencialmente, bueno, aquí está con bastante detalle la idea de la función inversa. La idea esencial es esta, lo que aparece aquí, mira. Si ustedes leen con detalle acá, van a poder entender. La idea esencial es esta. Si ustedes tienen una ecuación en el plano, es decir, una relación que involucra dos variables, f de x e y, que generalmente las ecuaciones en el plano se pueden escribir así. En una relación en el plano, o se puede despejar y o no se puede. Cuando decimos que en una relación en el plano tú puedes despejar y está diciendo que y es una fórmula solamente de x. De x. Entonces, dada una relación en el plano, o puede despejar o no puede despejar. Entonces, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado es 1, puede despejar. Y de hecho, al despejar te da dos fórmulas, que son el más menos raíz. Entonces, si tú tienes una fórmula sencilla, por ejemplo, 4x menos 7y más 1 es 0, claramente tú aquí puedes despejar y. Bueno, y dices que el valor de y es 4 séptimos x más un séptimo. Si tiene la siguiente relación, aquí puedes despejar. Y es una fórmula de x. Una fórmula de x. Entonces, en un segundo ejemplo, por ejemplo, ahí te está planteando la cosa cuadrática. eh, Nosotros podríamos tener una cosa del tipo, por ejemplo, x más 5 logaritmo de 2i más 1 igual 0. Y la pregunta que uno se hace es si puede en esa relación despejar y. Y uno empieza a ver, bueno, me parece que se puede, porque va a ver, no podría hacer esto, 5 logaritmo de 2i más 1 es igual a menos x. Entonces, logaritmo de 2i más 1 es igual a menos x sobre 5. Y como la variable y está atrapada por logaritmo, está atrapada dentro de un logaritmo, para liberarla lo que hacemos es exponenciamos acá. Esto exponenciamos. Entonces en el lado izquierdo nos queda 2i más 1 es igual a e a la menos x quinto, y ahí aquí queda bastante claro que puede despejar y. Pues, entonces la variable y nos queda que es un medio de la exponencial, ¿cierto? Menos x sobre 5 menos un medio. Listo, pudimos despejar y. Entonces, la teoría dice que a veces se puede despejar, a veces no se puede despejar, pero eh, se afirma, bueno, aquí hay un ejemplo de una función que es más complicada, que en principio no se puede despejar, en esa relación que está ahí, que también se puede escribir como x cubo más y cubo menos 6xy es 0, eh, no se puede despejar de manera tan evidente y bajo ciertas condiciones este y es una fórmula de x. No es evidente el despeje acá, en algunos casos no se puede. ¿Ok?
Entonces, esencialmente, sin entrar en tanto detalle, eh, se tiene el siguiente, se tiene la siguiente situación. Bueno, aquí en el apunte se está motivando por qué nos resulta es interesante para nosotros estudiar el caso de por qué queremos estudiar que si se puede o no despejar explícitamente, porque lo que quiere es hallar la recta tangente a la curva. Esta es una ecuación en el plano que tiene una curva cuya gráfica es la que estamos viendo acá, y por lo tanto es válido calcularle la recta tangente a la curva en cualquier punto, por ejemplo, en un punto, por ejemplo, ahí. ¿Cómo encuentro la ecuación de la recta tangente? Si no tengo si no tengo la fórmula explícita, dice uno, explícita o visible, ¿cómo voy a calcular la recta tangente si no puedo calcular en principio la pendiente? ¿Ok? Entonces hay una teoría que te dice que bajo ciertas condiciones tal despeje es posible, existe tal despeje, pero no lo puedes ver. Es una cosa un poco contradictoria, pero es cierto. Bajo ciertas condiciones sobre la ecuación, eh, la variable y se puede despejar en términos de la variable x. Se puede hacer ese despeje. Lo que pasa es que ese despeje está oculto. Se dice que la variable y depende de la variable x en forma implícita o no visible. ¿Ok? Entonces dice, eh, y más aún, que aquí aparece el concepto de derivación implícita. O sea, lo que está diciendo es que bajo ciertas condiciones, que no vienen al caso porque ustedes las van a estudiar en su curso de cálculo 3, bajo ciertas condiciones en la ecuación f de x igual 0, hay una dependencia y de x. Eso significa que puede despejar. Y depende de la variable x, una dependencia funcional. Lo que ocurre es que esa dependencia no es explícita, no es visible, no explícita. La mayoría de las veces no explícita. No explícita significa implícita, oculta. Existe pero no es visible. ¿Qué dice aún más este resultado? Dice que tal dependencia además es derivable, o sea, la puedes derivar. Podemos calcular la derivada de una fórmula que no es explícita. El cálculo de la derivada es la técnica que se está denominando como derivación implícita. Como derivación implícita. Y como bien indica ahí, la derivación implícita presupone que la variable y depende de x y entonces tú vas a derivar. Fíjate, lo que está diciendo si leemos dice la idea sí es que en los puntos que estamos considerando existe una función llamada y en un intervalo en la respectiva ecuación. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que en la ecuación que se está presentando, y es una fórmula de x, y es una fórmula de x no conocida, y es una fórmula derivable de la variable x. ¿Ok? Entonces, si nosotros quisiéramos calcular la derivada de esa función, vamos a tomar la ecuación y vamos a pensar a la variable y no como independiente, sino dependiendo de la variable x, dependiendo funcionalmente de la variable x. Y el cálculo para la derivada es aplicar las reglas teniendo presente esa situación. Mira, ahí se está indicando cómo va a hacerse el cálculo. Expliquémoslo con ese ejemplo, o con el ejemplo que sigue. Aquí tengo una cuestión media rara. Entonces, derivación implícita, decimos
en la ecuación o en la relación fórmula de X e Y, uno dice, se asume que Y es una fórmula de X, o que Y depende de X, de una manera que en principio no conocemos. Y después se deriva estrella, estrella respecto a X, asumiendo con la condición anterior, que es la condición anterior. Esta es la condición anterior. Entonces, cuando nosotros derivamos respecto a X, eh, nos va a aparecer la derivada, que es Y', si calculamos Y'. Y para obtener, voy a anotarlo acá de manera bien general, ¿ah? Para obtener, mira, obtener en general una cosa así, voy a anotarlo aquí. Es una fórmula ahora, va a aparecer la variable independiente, va a aparecer Y va a aparecer Y'. Y de aquí, despejar Y'. Despejar Y'. En general, Y' va a depender de X y de Y. Y' depende de X e Y. Veamos un ejemplo antes de plantear la situación. Entonces, mira, supóngase que usted quiere calcular implícitamente x cuadrado más y cubo más y igual 0. En esta relación funcional se asume que y es una fórmula de x. Y es una fórmula de la variable x, que no conocemos. O sea que podemos despejar x y de ahí. Entonces vamos a poner en práctica lo que estamos comentando ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuánto vale la derivada? Entonces uno dice solución. Vamos a colocar acá x cuadrado más y aquí vamos a usar un poco de la notación, pero entienden el contexto que estamos trabajando. Voy a decir derive, vas a calcular la derivada, pero esta, voy a colocarlo acá, se llama siempre respecto a x. O sea, x es la variable independiente. Entonces, como queda acá, todas las reglas de derivación aplican. Entonces, por ejemplo, esto lo voy a escribir de manera, por cortesía, simplemente dice vas a derivar y más y prima, 0, la derivada del lado derecho es constante 0, entonces ¿cómo nos queda? Estamos derivando la suma de las derivadas, la derivada de x cuadrado es 2x, más la derivada de esta expresión, que no es 0, vamos a derivar acá, más la derivada de y, que es y', lo vamos a dejar así expresado, 0. Nos queda derivar la expresión, tenemos que derivar la expresión y cubo, o sea, y elevado a 3 y al cubo la derivada de eso. Entonces, aquí lo que tienes que acordarte es que y es una fórmula de x, y por lo tanto, cuando tengo esa expresión, y cubo es la composición de una fórmula no conocida con la función x cubo. Por lo tanto, al derivar, te queda a replicar la regla de la cadena. La derivada de esta expresión es por regla de la cadena, estás derivando la función externa que es x cubo. Si bajas el exponente, restas 1, por la derivada de lo que está dentro, pero no sabes cuánto vale y, así que lo dejas expresado, prima. Así está la derivada. Insistiendo, teniendo presente que ahora la variable y
es una fórmula de la variable x. Entonces ahora lo que hacemos es volver al cálculo. Entonces uno dice, de esto, volvamos al cálculo anterior, nos queda así, 2x más 3y cuadrado por y prima más y prima igual a 0. Y lo que hay que hacer acá es despejar y prima. Vamos a despejar y prima. Esta es la incógnita. Todo lo que no tiene que ver con y prima va al otro lado de la igualdad. Entonces, si nosotros despejamos, nos queda que y prima factor de 3y cuadrado más 1 es igual a menos 2x. Y entonces y prima es igual a menos 2x partido por 1 más 3y cuadrado. Como se indicó arriba, como indicamos acá en esta parte, cuando nosotros derivamos respecto en la igualdad estrella, derivamos respecto a x, pasamos de una relación que involucra dos variables a una que involucra las variables y aparece y prima. Entonces, en esta nueva relación, en esta nueva ecuación, vas a despejar y prima. Al despejar y prima, lo que va a quedar es una fórmula que involucra las dos variables. No puede quedar una fórmula que solo dependa de x, porque si es así, es porque originalmente estaba despejado, pero en general no podemos despejar y prima, así que el resultado depende de las dos variables. Tenemos entonces el cálculo de esto se llama derivación implícita. Estás derivando en una igualdad, asumiendo que una variable depende de la otra. Y estás derivando respecto a la que estás llamando independiente. La variable x acá es la independiente. Entonces, en el, perdón, eh, en el apunte, si tú te fijas bien, queremos derivar, aquí estamos en esta parte, vamos a derivar respecto, aquí usa la notación de Leibniz porque para aclarar que vamos, la variable, respecto de qué variable estás derivando. Bueno, aquí estamos colocando y de x para que acentuar la idea de que, para reafirmarle de que y es una fórmula que depende de x. Entonces, eh, en el lado izquierdo está la derivada usual, fíjate que está derivando y al cubo, y acá en el lado derecho está derivando el producto, como bien lo indica. Notemos que SP es un producto de dos funciones, una que es conocida, que es C y X, y la otra que no se conoce, que es Y por Y de X, así que aplica la derivada del producto, aquí está, queda C y X por la derivada de Y, que se deja expresado así, Y prima. Y la otra derivada era la regla de la cadena. Entonces, al calcular la derivada, llegamos a esto. Aquí está, voy a marcarlo con este color. Aquí. Mira. Entonces, al derivar la expresión respecto a x, uno llega a esta expresión. Ahí, la estoy resaltando porque ya terminaste la derivación. Todo lo que viene a continuación es despejar la incógnita, si la quiere llamar así, y prima. Vamos a despejar y prima, que está ahí, que está ahí, y que está ahí. Y la única manera de despejar es dejar todo lo y prima a un lado y todo lo que no tiene que ver y prima al otro lado para obtener el cálculo. Entonces, la derivada de la ecuación original está dada por esta expresión. ¿Ya? Ahora, ¿para qué nos sirve esta expresión? Para hallar la recta tangente a la curva en el punto. ¿Ok? Para hallar la recta tangente a la curva en el punto. Por ejemplo, miren, vamos a hacer un ejemplo, aparte del que está planteado acá, para el folio de Descartes,
que es, hay otro ejemplo, mira, vamos a hacer un ejemplo, hagamos un ejemplo que es el siguiente, mira, problema, pongamos acá, mira, problema, dice, eh, encontrar la recta tangente y normal a la curva, voy a colocar acá, la recta tangente y normal a la curva, llamémoslo aquí, la curva C cursiva, que está dada por la ecuación eh, x cuadrado más 2x y cubo más 3 por i a la cuarta igual 6 en el punto P de coordenadas 1, 1. Fijarse que este es x y este sí. Ese punto está en la curva porque cuando nosotros reemplazamos el valor de x y el valor de y en el lado izquierdo se llega a 6. Se cumple la igualdad. Ese punto en un punto de esto. ¿Ok? Entonces uno dice, solución. Para hallar la recta tangente y normar a la curva, nosotros tenemos que encontrar la pendiente de esta. La pendiente está dada por la derivada. Digámoslo moralmente en el punto de coordenadas 1, 1. La recta tangente tiene pendiente y la recta normal tiene pendiente que involucra la derivada. Entonces, ¿cuánto vale este número? Si calculamos este número, resolvemos este problema. Entonces, para obtener la derivada, entonces se calcula, se deriva implícitamente, dice. Se deriva en forma implícita. ¿Qué significa derivar en forma implícita? Que en la ecuación dada vamos a derivar a ambos lados respecto a la variable x. Pero cuando te encuentres con la variable y, tienes que tener presente que y es una fórmula de x y opera como tal. Ese es todo el detalle. ¿Ok? Entonces vamos viendo. Pongamos acá. X cuadrado más 2x y cubo más 3 y a la cuarta igual 6. Voy a ocupar esta notación, dice, derive respecto a la variable x. Vamos viendo, entonces, en la línea siguiente, nos queda así. Queda, como nos queda, eh, bueno, dA de x, pongámoslo acá una vez más, x cuadrado más 2x cubo. Vamos a derivar esto igual a 0. Y ahora apliquemos la regla, entonces esto nos queda derivada de x cuadrado 2x más 2 veces por la derivada. Hay que derivar un producto, dejémoslo expresado, x por y cubo más 3 veces por la derivada respecto a x de esta función igual 0. Pero tenga presente ahora de que y es una fórmula que depende de x. Entonces, ¿cómo queda la derivada aquí? Bueno, 2x más 2 veces, paréntesis, corchete, vamos a derivar un producto, el producto de las fórmulas x e y cubo, entonces nos queda así, nos queda y cubo más la derivada, y esto ya hicimos el cálculo en el ejercicio pasado, por y prima, ahí está la derivada,
más 3 veces por 4, estamos derivando ahí, por I', igual 0. ¿Ok? Entonces, como se indicó, aquí terminó el proceso de derivación propiamente tal. Nos queda una expresión que involucra a X, que involucra a Y y que aparece ahora Y'. Y lo que hay que hacer ahora es despejar Y'. Despejemos Y'. ¿Cómo nos queda? Entonces, a ver, hagamos el álgebra. Nos queda 2x más 2y cubo más 6y cuadrado y prima más 12 y cubo y prima es 0. Entonces aquí nos queda y prima factor de 6 y cuadrado más 12 y cubo, ¿cierto? Em, aquí me comí una cosa que no la consideré, quiero hacer la corrección de inmediato. Estaba derivando un producto, fíjate que estaba derivando un producto, aquí voy a colocar X por, ahí está, estoy derivando ese producto, queda X por la derivada de I cubo, aquí entonces aquí hay un X dando vuelta que no lo coloqué, coloquémoslo acá. A ver. Esto es así, esto es 3, o sea, queda 6x y cuadrado, eso sí, 6x y cuadrado por y prima, así que aquí es 6x y cuadrado, más 12, ahora correcto, y esto es igual a, despejemos, menos 2x menos 2 y cubo. Y ahora lo que vamos a hacer, entonces, luego la derivada de la curva en un punto genérico x, y, la derivada entonces está dado por menos 2x menos 12 cubo partido por 6x y cuadrado más 12 y cubo. Ahí está la derivada en un punto genérico. Entonces uno dice para x igual a y igual a 1, nos queda un número. ¿Cuál es el número que queda? La derivada sería igual a menos 2 partido por 6 más 12. Aquí nos queda, perdón, es 12 acá, no estoy comiendo el 2, menos 4 partido sería 18, ¿no? Y entonces esto nos queda menos 2 novenos, ¿no? 2 novenos, sí, 2 novenos, ya. Esta es la pendiente, pendiente. Este es el número que estamos buscando. Entonces ahora, fuerte y derecho, así, la recta tangente es y menos 1, pendiente, menos 2 novenos x menos 1, esa es la recta tangente, y la recta normal, que vamos a llamar n, sorry acá, ahí, n, sería i menos 1. Recuerde que el punto es de coordenadas 1, 1. El recíproco de esto sería 9 medios, ¿no? Ahí, x menos 1. Esas son. Hay que hacer un poco de álgebra y escribirlas de la forma que uno espera. Entonces, la parte fuerte es calcular la pendiente. La pendiente está dada por la derivada, siempre.
Y en este caso el cálculo de la derivada es consecuencia de la derivación implícita. Entonces cerremos con este problema. Mira, por ejemplo, para cerrar, nos queda solamente un tema que es derivada a la inversa, lo vamos a hacer cuando corresponda. Em, si quisiéramos calcular la derivada implícita en esa relación que está ahí, como se está indicando, hay que calcular derivada respecto a la variable x. Se vería a ambos lados de la ecuación. Entonces, en el lado izquierdo, si ustedes se fijan bien, esta parte, la derivada es justo esto, claro, ahí. Regla de la cadena es coseno por la derivada de lo que está dentro, y la derivada de lo que está dentro es 1 más i prima. 1 más i prima. Y en el otro lado hay que derivar un producto, el producto. ¿Ok? Entonces, como antes, calculamos la derivada, entonces nos queda, aquí está i prima, ¿ok? Eh, y se despeja, se está despejando. Al despejar nos queda esto. Y entonces está pidiendo un número, ¿cuánto vale la derivada en un valor particular? ¿Qué valor es que está pidiendo? Está pidiendo que cuando x es pi y el y es 0, ¿cuánto vale la derivada? La derivada vale 1, ¿ok? Vale 1. Ahí está la derivada. Así que la pendiente de la recta tangente es menos 1, ¿ok? Eso. Bien, ya jóvenes, vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a rebobinar desde aquí. Recuerden que mañana tenemos la evaluación en horario de clase y la próxima semana ya tenemos la prueba. Bueno, el jueves tenemos el jueves cerramos con este tema, ¿ok? Dejémoslo hasta aquí. Bien, esta cuestión ahora se está pegando. Ahora se está pegando. Mira. Chao, profe, cuídese. Chao, que estén bien.